Yo estoy contando la historia que nos tocó en Cali, ¿no? Ya. Tú sabes que prácticamente Cali fue de los primeros sitios donde se tatuó a nivel de Colombia, porque estaba Los Tatu, que fue el primero que trajo los tatuajes en Colombia, ¿no? Antes Cali era llena de jarlistas, no sé si todavía puedes hallar esos grupos, pero eran los jarlistas de tatuaban con berraco. Entonces, alguien me presentó a Armando, él vio los trabajos míos y empezamos a hacer puro tribal. Yo me entrené a punta de tribal. Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Legacy Podcast. Hoy tenemos el honor de tener a Álvaro Calle, una de las personas que para mí es uno de los más grandes referentes del tatuaje en Cali. Bienvenido, Álvaro. Gracias, viejo, mucho gusto. Bueno, Álvaro, hoy quiero tocar un tema muy especial. Quiero saber cómo era el mundo del tatuaje cuando iniciaste en él. ¿Cómo era el tema del tatuaje en Cali? Pues bueno, yo inicié hace más o menos unos 25 años. En esa época a nosotros nos tocó muy duro porque aquí no había máquinas de tatuar. Para uno iniciarse en el tatuaje nos tocaba a nosotros mismos hacernos las máquinas. No sé si más o menos Bueno, has visto. ¿cómo era ese proceso? No, pues bueno, la vaina era de dañar cualquier aparato que tuviera un motorcito porque tocaba dañar los radios, lo que fuera. Entonces resulta que había un ambiente del tatuaje, pero era muy hippie. En esa época estaban los hippies, pues los que se hacían por la Avenida Sexta, ¿no? Entonces resulta que ellos tatuaban ahí, pero pues era algo antihigiénico, más sin embargo era lo único que uno tenía como referencia. La otra opción era donde Leo's Tattoo, pues tú sabes que Leo's ha sido mejor dicho, aquí un impulso ni el berraco para Colombia en el ámbito del tatuaje. Entonces resulta que en esa época se empezó a regar como un conocimiento en cuanto al funcionamiento de las máquinas de motor, en esa época que eran muy básicas, que eran como un motorcito con una cuchara, unas abrazaderas en los barrios. Entonces vos veías escuchabas que de pronto, supongamos que en Los Álamos estaba haciendo tatuajes, ¿no? Entonces eso se lo daba cuenta uno por el colegio. A una zona específica como sí, tal. o sea, en Los Álamos había uno y, a ver, en el sur, en el Limonar había otro muchacho que tatuaba también. Okay. Bueno, en fin, entonces resulta que una muchacha, por ejemplo, mi historia fue que alguien me dijo, ve, acompáñame que me van a hacer un tatuaje. Y resulta que pues para mí el tatuaje, yo, wow, un tatuaje, pues o sea, no solamente sabía que los hippies tatuaban. Entonces resulta que me fui para allá y me concentré en ver el tatuaje, pero solo cómo funcionaba la máquina. Porque, claro, para mí era como algo, pues madre, los tatuajes, o sea, ¿cómo te explico? Es como muy tabú, como algo que es y difícil de conseguir, ¿ya? Porque no estaba el conocimiento, no estaba ni la revista, no estaba redes, no nada, porque nada. era televisión, imagínate, 25 años. Entonces, resulta que, bueno, me construí la máquina, me duré una semanita consiguiendo los materiales y empecé con las velitas y la naranja, todo lo que... Bueno, y digamos que armabas la máquina, pero ¿y los insumos cómo los conseguías en ese entonces? Resulta que también había como un conocimiento de los que estaban empezando en esa época de que era algo bueno para eso, ¿no? Pues porque se sabía que la tinta china es lo que se usaba, pero se ponía verde. Y estaba Leo's Tattoo. Ya. Entonces, si la máquina te funcionaba, tú lo que hacías era... Bueno, te funcionó, hacías los tatuajes con tu tinta china, veías el resultado, eso era prueba, error, como te digo, no habían revistas, no había nada, o sea, ni se conseguían máquinas, ni se conseguían agujas, las agujas eran agujas de coser. O sea que la curva de aprendizaje era mucho más lenta pues, que ahora. Fue lento y difícil, pero pues más, sin embargo era prueba y error, no era como un referente solo de la máquina, que funcionara, ¿sí me entiendes? Pero no del arte como tal, el arte era muy básico. Primero que todo, tampoco habían plantillas. Segundo que todo, era como muy limitada a las personas que se iban a hacer un tatuaje en esa época. Tú sabes que la gente o sea, sí, las había casas, mucho tabú, exacto, y éramos niños. Yo tenía 16 años, o sea, ¿quién se iba a hacer un tatuaje en esa época? ¿Qué tan mal visto era el tatuaje en ese entonces? A nosotros bueno, casi siempre eran los que se hacían atrás en el salón, los más recocheros. Bueno, en fin, eran como los más rebeldecitos, sí, pero más sin embargo, los tatuajes que se hacían eran ya al nivel de esos niños, supongamos que éramos nosotros, porque éramos como por decir de las tiras cómicas que habían en la época, los de los Looney Tunes y todas esas vainas así, sí, como letritas y bobaditas así. Bueno, ¿y a partir de cuánto tiempo ya digamos que tenías un poco más de herramientas para desarrollarte como un artista como tal?
Para formarte de manera más profesional. Sí, entonces el proceso, como estamos así por partes, ya te expliqué que la máquina funcionó, que ya sabemos que con esta tinta no se puede, se pueden hacer algunas cosas, pero entonces ya ahí, cuando ya funcionó la cosa, ya íbamos donde Leo's Tattoo, que era lo único que había, entonces él nos orientaba un poquitito. El señor era muy buena gente, él mismo hacía las tintas, entonces nos vendía los colores básicos, ya teníamos amarillito, verde, rojo y la negra que él hacía. Entonces ya teníamos ese pigmento de Leo's Tattoo, entonces ya empezaron a quedar un poquito más duraderos, más llamativos a la vista, ¿no? Pues, bueno, de esa parte sí no tenía conocimiento que él hacía como tal los pigmentos. Sí, es que los pigmentos normalmente hay gente que los hace, eso es el estilo clásico, que compran como los polvos como tal y ya mezclan con unos disolventes especiales de acuerdo a como cada persona pues que tiene ese estilo de hacer sus propias tintas o su técnica, por decirlo así, como el que fabrica los óleos, que le va metiendo cierto tipo de material. Así mismo era en esa época lo de los colores, que no se conseguían, no había marcas. La única marca que se conseguía era una marca Voodoo, yo me acuerdo, el negro. Y las otras tintas eran Spalding and Roger, creo, no me acuerdo qué marca era, pero es que no me acuerdo si eran esas marcas, es que eran, en esa época era muy limitado, era demasiado limitado. No es tanto eso, sino que es que no había mercado. Ajá. Entonces después de digamos iniciar de esa manera en la que nos dices, a partir de qué etapa ya empezaste a poder adquirir insumos, de pronto material educativo, o cómo fue ese proceso como tal. Pues para mí fue paralelo a Leo's Tattoo. Yo estoy contando la historia que nos tocó en Cali, ¿no? Tú sabes que prácticamente Cali fue de los primeros sitios donde se tatúa a nivel de Colombia, porque estaba Leo's Tattoo, que fue el primero que trajo los tatuajes en Colombia, ¿no? Entonces de ahí empezó Zebra Tattoo, que es bien famoso acá. Entonces, aquí cerca de donde Armando. Eso, Armando pues tenía muchos amigos porque también el grupo de Armando eran los harlistas de esa época. Antes Cali era llena de harlistas, no sé si todavía puedes hallar esos grupos, pero eran los harlistas que tatuaban con berraco. Entonces alguien me presentó a Armando. Él vio los trabajos míos y empezamos a hacer puro tribal. Yo me entrené a punta de tribal. Entonces, cover up, tribal, colores y soldando las agujas. Ahí fue donde Armando fue que aprendí él ya empezó a traer los insumos que vendían en los libros de Spalding. Spalding and Roger fue como la primera industria que yo considero que una de las primeras, pero por lo menos la más famosa, que era de Nueva York, donde tenían su propio libro y en el libro tenían sus propios insumos. Entonces ellos vendían los agrupadores de aguja, no vendían las agujas hechas como ahora. Vendían las barras, los agrupadores, las agujas independientes, el soldador, bueno, todo. Hasta los dibujos, pues. Tú sabes que el libro Spalding es prácticamente la Biblia de los tatuadores. Eso fue por mucho tiempo. De ahí se sacó mucho diseño. De ahí ya empezó a evolucionar como la técnica ya un poquito más avanzada para nosotros en cuanto a composición, porque ya claro, ya veíamos, exacto, piezas más elaboradas, siempre enfocado como en el vieja escuela, ¿no? Tatuajes vieja escuela y tribales y cositas así. Y ya eso más o menos fue así. Cuando ya Armando trajo todos esos insumos, ya nosotros teníamos pues como el acceso a mejor calidad de materiales. Nosotros mismos fabricamos las agujas, entonces ya las agrupamos en de a 3, 5, 7, porque antes era una sola aguja para hacer todo. Ahí empezó ya el grupo como tal de muchos tatuadores de Cali a tener el conocimiento, o por lo menos de ahí a llevarse el conocimiento para sus casas o donde estaban tatuando. Pero desde ese momento ya lo veías como algo para dedicarte, o sea, para dedicárselo en la vida, o simplemente lo veías como un hobby. No, yo lo veía como un hobby. No, es que en esa época a las mamás de uno no les gustaba. Tú sabes que el colombiano en la casa quiere que estudie, no, que usted tiene que estudiar yo no sé qué, usted tiene que ser yo no sé cuánto. Entonces uno siempre, bueno, lo veía como un hobby. Y además también era como un hobby, lo hacíamos los amigos del colegio, en esa época era el colegio. ¿Y a partir de qué etapa ya lo empezaste a ver de una manera un poco más profesional? Yo pienso que cuando empecé a estudiar diseño en la academia, me acuerdo que estudié en la Academia de Dibujo Profesional diseño en Bellas Artes primero, y ahí sí me olvidé el tatuaje, pero cuando empecé a estudiar diseño me llamaban para tatuar. Entonces ¿qué pasa? Me pagaba mucho por un tatuaje en esa época, pues, o sea, yo estudiando diseño, yo veía cuánto ganaba un diseñador gráfico, y yo llegaba en una tarde, trabajaba y no sé,
mejor dicho, lo que un diseñador se puede ganar por decir, en 8 días de trabajo. En esa época te estoy contando más o menos cómo es la evolución, porque ahí yo ya empecé a ver dinero allá, porque ya empezó, como por decir, la más fluidez de clientes. En esa época más fluidez de clientes. Ya empezaron a salir programas de televisión que Miami. Ajá. Entonces yo paralelo a eso, estudiando, trabajando, y yo decía, bueno, yo bacano estudiar, porque a mí me gusta estudiar, yo he estudiado varias cosas, pero en realidad el tatuaje es muy chévere, lucrativo, súper, mejor dicho, la gente donde tú vayas te va a preguntar, ve, ¿cómo así que los tatuajes? Y te empiezan a ropar a la policía, y uno, ¿cómo así que el tatuaje? Y uno al último termina hablando de tatuajes con el policía. Eso es una cosa. Entonces ya, pues ahí ya supe que definitivamente me iba a dedicar a tatuar. Y ahí nació como tal Álvaro Calle Tatu. Exacto, sí, porque ya empezó a haber fluidez, entonces yo ya veía que me ocupaba mucho en el tatuaje, y la carrera pues me estaba enseñando cosas, conocimiento, cosas que por ahora son muy importantes, hasta ahora son muy importantes, que yo las aplico, ¿no? La parte del diseño y mucha cosa, pero no sé, a la vez empezó a surgir como, no sé, una moda también, ¿no? Que la gente quería tatuar y empezó el auge. Eso, y también porque empezó la vaina de que la gente quería contar una historia con el tatuaje. Ya, porque se puso de moda eso. Sí, entonces la evolución del tatuaje ya fue así. Porque entonces tú querías hacerte un tatuaje en honor a mi papá, que yo no sé qué, que un poco de cosas más personales. Cada uno ya no se hacían los muñequitos de moda ni los tribales decorativos. O sea, también. Pero ya empezó a ir fuerza, y se empezó a ir, claro, y empezó a ir la familia a los estudios de tatuaje. Por eso mi estudio es así. Si tú ves, el estudio es un ambiente como cálido, familiar, y ya vos ves los estudios, y los estudios de tatuaje han evolucionado. Ya se ven cálidos, se ven agradables. Sí, porque hubo una época en donde era muy con el tema de los oscuro, y con que rock, el metal, puro metalero y así, igual. O sea, eso no tiene nada que ver, porque una persona que tenga un local bien chévere también puede escuchar metal, o sea, no tiene que, pero más o menos era como el concepto que se tenía de un local de tatuaje, que era oscuro. Era oscuro y que el ambiente era pesado. ¿Sí me entiendes? Sí. Más o menos eso era el concepto, porque también tú sabes que el tatuaje tiene muchos como que lo han estigmatizado mucho, ¿no? Porque todo eso es normal, porque viene de una época en donde se lo hacían los presos, los marineros, los forajidos. Ya después eso fue cambiando, fue evolucionando. Exacto, entonces ya otro tipo ese fue el estigma que quedó, claro, es un estigma que quedó. Se realizaban tatuajes y ya, o sea, ya se sabía, por lo menos hoy en día uno ve profesionales o personas destacadas en otros ambientes que tienen tatuajes, y eso no les impide para nada desarrollar su actividad. No, antes todo lo contrario. Mire cómo se ve ahorita una persona. Cuando una persona tiene un tatuaje, yo lo veo como una persona que, tras de que es por ejemplo, un buen médico, tiene tatuajes, es una persona multifacética que es muy interesante para los demás, porque tiene, o sea, muchas cosas que contar, y se nota que tiene vivencias, ¿no? Mientras que tú ves una persona sin tatuajes, retraído, porque se ven retraídos, ¿no? Hoy en día es raro ver. Hay partes de Estados Unidos que donde vos ves a una persona sin tatuajes y usted como que se aleja, uy, qué man tan raro. Entonces, ¿sí me entiendes? No, eso es una cosa impresionante ahorita, viejo. Bueno, ¿y cómo nació como tal Álvaro Calle Tatu, el estudio? Yo trabajaba muy chévere en Zebra, la verdad me encantaba trabajar con Armando. Sino que en esa época hubo como un alejamiento y un abandono del estudio donde yo trabajaba. Entonces me obligó a retirarme, porque no pude seguir ahí, porque fue como que lo abandonó el estudio por cosas personales que él tenía que cumplir con otras obligaciones grandes, ¿no? Entonces de pronto el estudio para él era algo muy mínimo, pero para nosotros ya era muy importante, que era nuestro estilo de vida. Sí, tu oficio. Ajá, mi oficio. Entonces, pues lastimosamente a mí me tocó, estaban pasando irregularidades que él no se da cuenta porque él estaba alejado, entonces yo no pude con eso, no pude, ni tampoco había forma de hacerle saber porque no tenía comunicación con él. Entonces eso, se empezaron a haber muchos problemas allá. Cuando él llegó ya estaba eso por aquí, por acá. Entonces yo lo que hice, antes de tener que pedirle trabajo a otra persona, que eran unas competencias ahí, me tocó irme a hacer mi espacio a un lado. O sea, me ofrecieron, me dijeron, mira, pues entonces vos quédate aquí. Yo, bueno, cogí el espacio del local, pero no fue como que yo quería ya abrirme o poner mi negocio, no, porque yo trabajaba muy chévere con él. O sea, trabajamos un equipo muy, muy, muy bacano. Hasta el sol de hoy yo hablo con él todavía, es una personota. ¿En cuál fue el primer punto de tu estudio como tal? La calidez del espacio. O
sea, que sea un ambiente familiar. Ya. ¿Pero en dónde lo ubicaste? Queda por la avenida Sexta, en el norte. O sea, ahí siempre ha sido el sí, estudio. Ajá. Nosotros empezamos con un tallercito chiquito. Eso era un espacio muy pequeño que podíamos trabajar 2 personas incómodamente. Uy, pero era... Bueno, nos tocó pero así. mira que yo tengo, digamos, recuerdos de cuando yo inicié como tal en el tatuaje. Ajá. Yo buscaba en internet, digamos, de pronto referentes del tatuaje en Cali como tal, y siempre como tal tu estudio me aparecía ahí como primer referente. Y más que a mí me llamaba mucho la atención del realismo, y ese era pues tu fuerte. Lo que te destacaba, entonces siempre estabas ahí punteando. Sí, para nosotros el realismo, pues es que ese estilo ha sido parte de... Es lo que más me gusta hacer en todas las técnicas. Yo manejo varias técnicas, aparte del tatuaje. Yo hago pirograbados, pinto con lapiceros, con colores, con de todo. Entonces con acrílico, aerografía. Yo hago muchas cosas, pero es enfocada en el realismo. El realismo crea un impacto visual. ¿Ya? Si tú vas a una convención, por ejemplo, ahora... Tú ves que los trabajos que más llaman la atención, bueno, ahorita hay muchas técnicas chéveres también, pero es como mixtas, ¿no? Pero si tú antes ibas a una convención, tú veías que cuando alguien hacía un rostro y quedaba muy parecido, o algo de realismo y quedaba muy parecido, la gente se quedaba impresionada del nivel que tenía esa persona de alcanzar a hacer tanto detalle en la piel, transferir tanto detalle en la piel. Ahorita es más diseño, porque ya mucha gente hace realismo. Pero ahorita es más diseño, pero entonces ese fue mi duro. ¿Del realismo qué fue lo que más te costó aprender? El realismo, lo que más me costó aprender es no maltratar la piel, la verdad. Llegar a darle toda la iluminación, toda la forma, sin pasar tantas veces por la misma parte, porque antes nosotros no... Esos han sido, como yo estoy de una época que fueron como los primeros tatuadores y que empezamos a experimentar, porque no teníamos unos referentes de realismo, por lo menos en Cali, ¿no? En Cali éramos 2 de realismo, pongamos en esa época 2, y los que venían, porque sí venían muchos, pero están también empezando como cuando ya están, antes de abrir el local y todo eso, el negocio. Entonces, bueno, yo empecé a experimentar ya con las agujas, ¿no? Con las agujas, entonces resulta que yo trabajaba con RS, pero la RS para mí maltrata mucho, pero no tenía casi... conocimientos de las Magnum o sea, como te digo, al principio nos tocó un poquito complicado. Ya empezaron a venir las Magnum de RM, y la RM es después todavía. Entonces ya podíamos hacer sombras más detalladas, por lo menos sombreados más sin tanta textura. Yo cuando aprendí a hacer realismo lo hacía con una aguja de 3, imagínate haciendo un rostro con una aguja de línea de 3, todo así, como puntillismo más o menos, pero sin tratar de dejar los puntos, porque para nosotros dejar un punto era un error. Okay. Si ves que ahorita ya es una técnica. Ya es una técnica. Ajá, pero para nosotros un punto era un error, te quedó lleno de puntos. Entonces, así empezamos nosotros. Bueno, súper interesante eso. Y por lo menos, ¿qué crees que los tatuadores jóvenes no entienden hoy en día del oficio? Lo que pasa es que están muy enfocados en la parte de tener un negocio, de tener un local. ¿Sí me entendés? Como que están... Dejan un poco a un lado el tema tema artístico. Exacto. Entonces como que es el negocio y es empezar a sacar... yo lo veo como por el lado, no estoy criticando eso de las promociones ni nada, eso también es bueno porque la gente necesita plata, sí está bien, pero entonces empiezan a regalar el trabajo, supongamos así, porque necesitan la plata, no porque quieren hacer un trabajo, o sea, porque para eso se lo hacen a los amigos, ¿no? Se inclina más como tal a negocio que al negocio, como que al arte, como exacto, al arte. Entonces, pero mira que yo no es que critique eso, porque la pregunta es de pronto si veo alguna falencia, o sea, podría ser esa, pero en realidad eso es algo que todo el mundo podría tatuar, o sea, ¿sí me entendés? Es como que si vos aprendes a cocinar, o sea, vos no tenés que ser chef, el día que quieras hacer una comida bien chévere la haces. O sea, es algo que es, obviamente que cada artista del tatuaje o los jóvenes que quieren llegar a ser buenos artistas se podrían preocupar un poquito más por estudiar estilos de arte, no solamente calcar, mirar en Pinterest y tatuar, sino como empezar a practicar en técnicas multitécnicas, también. Claro, porque no todo es el tatuaje. Para mí es que para eso hay muchas técnicas. También aprender, o sea, lo que es dibujar, pintar, y se ponen a hacer cosas, exacto, es lo que te quiero decir. Eso podría ser la respuesta de la pregunta que me diste. Ya que entonces se dedican al comercio, a regalar, pues entonces cojan un óleo, pongamos un acrílico que es más fácil,
y pueden empezar a crear arte y crear conceptos diferentes, mezclar técnicas, es que hay tanta cosa, viejo, por hacer. Los grafitis, por ejemplo, ahorita miren los murales tan chéveres que están haciendo. Sí, por ahí yo he visto algunas ideas, por lo menos en la quinta. Creo que hay un pelo que se llama Sancho. Ah, Sancho. Uf, yo he visto unos murales de él brutales. Sí, Sancho es para mí es un artistota, es loco. Sí, un buen referente de esa sí, parte. Sí. Bueno, Álvaro, ¿y cómo se dio tu primera oportunidad tatuando fuera del país? Bueno, pues a mí ya me había salido la residencia, es que mi familia vive en Estados Unidos, entonces yo tenía ya la residencia, pero no me había querido ir. Yo la hice suspender por lo que estaba con el proyecto de la expansión del local de tatuajes de acá. A nosotros en esa época nos iba bien, si las citas eran para 6 meses en esa época que estaba empezando, entonces uno cuando está así es muy difícil abandonar el sitio de trabajo, y más que la gente decía que si uno trabajaba también acá, ¿para qué se iba a ir para allá? Entonces, porque Colombia es muy chévere. Pero ahí empezó el tema político, que yo dije, bueno, lo del tema de Venezuela, ¿no? Que estaba como con esas vainas, la inmigración y todo eso. Entonces yo dije, si Colombia llegara a pasar alguna cosa, supongamos, de esos temas políticos, y yo acá, ¿qué podría hacer? Entonces pensé y ahí me llamaron, dio la casualidad de volverme a presentar para la residencia. Entonces yo me volví a presentar y me fui a hacer doble ciudadanía, porque pues con la residencia mi familia como vive allá, entonces me dan la ciudadanía con un tiempo. ¿Para allá era más fácil conseguir insumos? Es más fácil conseguir insumos online, pero es muy difícil conseguir insumos como en tiendas de insumos. Okay. No hay tiendas de insumos. Y supongamos vos estás en un área y se te demora en llegar. Bueno, y a partir de qué época, por lo menos acá en Colombia, a partir de qué época, cuando estabas ya con el estudio, más o menos, cuando se te daba la facilidad ya de conseguir insumos acá? Eso fue a partir de que empezaron a traer insumos una persona de Estados Unidos, de Nueva York, y él empezó a traer las tintas Eternal y Kurotsumi. Yo me acuerdo en esa época, Eternal y Kurotsumi. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, y las agujas, y ciertos detalles que necesitaba la máquina de esa época, que era máquina de bobinas. Era máquina de bobinas, los cauchitos, los repuestitos, los condensadores, los grip. Entonces él empezó a traer todo eso en sus maletas. Y yo le empecé a comprar a él y ya empezamos ya después ya pedíamos online, ya estaba en la página de Eternal, yo pedía directamente en la página de Eternal. Eternal Inc. Bueno, y digamos que uno en el mercado siempre ha visto esa parte de que falsifican productos, de que hay réplicas, de que hay cositas que no son tan buenas como otras. ¿Cómo fuiste aprendiendo? ¿Cómo fue la curva de aprendizaje en esa parte de saber cuándo un producto era bueno, cuándo no, si era original, si era réplica? No, claro, yo de eso me daba cuenta porque yo pedía en las páginas originales, y a veces habían personas acá en Cali que traían cosas de otro lado y se las vendían a los muchachos, y los muchachos llegaban con eso y yo los miraba nomás y yo sabía que eso no era producto original, pero ellos no les decían nada. Entonces yo lo que hacía era mostrarle, mira, esta es la misma roja, ¿cierto? Mira, deep red, mira, lo servía. Mira cómo se ve esta tinta, mira la consistencia. Y también el cicatrizaban mal, esas tintas chiviadas. Después ya no se daba uno tanto cuenta del qué era original y qué no, porque ya a nivel general en los distribuidores estaban trayendo de la China, varios distribuidores de Bogotá, así, pero entonces no se sabía qué tinta era original porque era Kurotsumi, ¿no? Y la estaban chimbeando mucho, entonces Kurotsumi le tocó dejar de vender. Entonces ya empezó la tinta Dynamic y otro tipo de tintas diferentes. Ahí ya es más cuestión como del distribuidor, porque a él se la estaban... pero esa no afectaba mucho, o sea, ¿Y aquí en no Colombia... afectaba mucho en los tatuajes, porque el negro prácticamente es lo mismo, la base es la misma. Ok, aquí en Colombia, ¿cómo has podido obtener esa garantía de tener acceso a esos productos originales? Aquí en Colombia, en Bogotá. En Cali, en Bogotá. Solo Bogotá, sí, porque aquí no hay garantía en Cali de productos originales, ¿no? O sea, sí ha habido, y sé que hay una que otra persona que trae, pero muy poquito, no containers, porque, o sea, sé que hay gente que trae sus cositas y originales y trae poquito, pero es difícil. Hay que ser cuidadosos con esa parte, ¿no? Muy cuidadosos. ¿Qué consejos Pero lo que pasa es que uno ya sabe, los que tienen que ser cuidadosos son los que están aprendiendo, porque muchas veces por ahorrarse, supongamos, le venden una aguja en 60,000, pero entonces en un tatuaje tienen que cambiar 2 veces porque eso se le acaba la punta, y eso se nota porque tú estás haciendo un tatuaje y a los
a la media hora ya ves que la sombra que se veía grisecita ya empieza a ver roja, eso le daña la punta, entonces vos vas a cambiar, nuevamente se ve la sombrita gris a los 20 minutos, entonces, o a la hora, no sé, pero sí se nota la diferencia. Entonces, que estás gastando 2 agujas, o sea, estás comprando una caja de 60, al final estás gastando un 120.000. Okay. Bueno, mientras que una caja en Bogotá te cuesta 80.000, supongamos, eso es una comparación en cuanto a ese tipo de detalles de productos originales o no. Okay. ¿Qué tips o qué recomendaciones puedes darle a los jóvenes que están aprendiendo hoy en día para que no caigan en el error de adquirir ese tipo de productos? Lo que yo pienso sobre eso, que lo más importante es que estén ligados a colectivos de tatuadores, okay, o a locales donde hayan artistas que salgan de la ciudad, que sean artistas, obviamente que tengan carisma pues como para recibirlos, enseñarles, pero los hay, ¿no? Como hay sí, gente claro, egoísta, hay gente que les gusta mucho enseñar, porque cuando uno aprende, uno lo que quiere es enseñar, para unos, como eso es como lo que lo hace sentir a uno bien y que uno va por un buen camino, porque la persona que está aprendiendo todos los días y supongamos si una persona guarda eso, yo no sé qué es lo que está aprendiendo, porque si me entiendes, como que no lo muestra, y uno lo muestra enseñándole a los que van atrás. Igual para todo el mundo hay, exactamente. Entonces esas personas que están empezando, sean jóvenes, lo que sea, pueden por lo menos alinearse o actualizarse con los materiales y las técnicas actuales. Álvaro, y hoy en día, ¿cómo ha evolucionado tu técnica? Cuando yo veo un tatuaje de los que yo hacía, por decir, hace 5 años, que todavía hay gente que trabaja con esa técnica, que es lo normal, que es agüita con un aguadito de tinta, supongamos que una gotita de tinta y agüita, que eso era lo normal. Yo veo que yo veo que ya es vacío, o sea, que no tiene como un impacto visual, porque son tatuajes que están quedando como, por decir, un estilo clásico, como todo va evolucionando. Ya ahorita la técnica mía, por ejemplo, es con aguado pero de grises, y para eso yo utilizo un mixer y tintas adecuadas, ¿no? Porque tú sabes que las tintas adecuadas son muy importantes. O sea, no diluidos, sino que es diluido, pero con tintas fuertes, consistentes, y con grises, con blanco para crear los grises, no con grises directo. Porque esa podría ser otra técnica. Es que hay muchas técnicas ya mixtas, ¿no? Que tú puedes utilizar aguados con grises, una paleta de grises, otra paleta de aguados también con tinta negra, negra, blanca y el disolvente. Entonces, normalmente cuando yo preparo esas tintas, que es la técnica que yo utilizo, me toca tener también el mezclador de imanes. Ya. No sé si lo conoces, el mezcladorcito que que mantiene la tinta revuelta, porque tú sabes que se tienden a separar. Esos tatuajes, así como mucha gente ya está trabajando así. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Yo utilizo una tinta fuerte, Pantera. Para mí Pantera es la mejor. En todas partes del mundo ya esa es la que todo el mundo está usando. O sea, ya hay otras buenas, la Vice y otras por ahí. La Pantera es muy intensa también, no a ese nivel, te deja sombrear, pero es muy amigable con el cuerpo. Entonces tú haces una pasada y eso queda negro. Y cuando cicatriza, que eso a los 3 días ya está curado y eso es negro, súper negro. Yo utilizo una gota de Pantera. Para la más clarita, 10 gotas o 12 gotas de tinta blanca y el resto ya del diluido. Ya así empiezo a hacer mi escala de grises. ¿Cuántos tonos armas ahí en la mesa? Yo utilizo 5 tonos y el negro puro. ¿Todos con Pantera? Todos con Pantera, pero menos la de línea. ¿Y el blanco? Menos la de línea, eso es muy importante, viejo. Porque si vos utilizás esa mezcla para delinear o la tinta de relleno para delinear, el tatuaje vas a ver que se va a regar, los bordes van a regar. Es muy importante. Las líneas. Claro, es que es muy importante usar cada tinta, o sea, de lo que es para lo que es. Si tú vas a hacer una, claro, y ya hemos hecho experimentos. Eso no te lo digo porque lo dicen, te lo digo porque yo hago experimentos con las tintas. Entonces, por ejemplo, a mi esposa yo le hice un tatuaje con diferentes tintas en la misma parte, ¿no? Y tú ves el que le hice línea fina, esa línea que es solo de línea, que es Legendary de línea, que también está el Fórmula 23 de línea, o sea, el Fórmula 23 de Legendary trae igual, más o menos parecido para línea, pero yo le tengo o sea, me ha salido muy buenos trabajos, me han quedado muy buenos trabajos con el tiempo con la Legendary de línea,
¿no? Solo la de línea. Tú los ves y la línea de 3 que le hice hace 5 años está como la línea de 3, no está disperso, nada. Ella tiene unas letritas y se ven dispersas con la otra línea, súper dispersa. Ya me toca hasta, yo creo que cubrirle eso. Cubrirlo. Ajá. Entonces yo en la paleta de tonos siempre utilizo la de línea, que es Legendary, la rellena, que puede ser Pantera Gold, y la Pantera normal para hacer la escala de grises, que es un poquito más suave. Eso es lo que estoy haciendo en los últimos trabajos. Y cicatrizan, brutales, porque se ve el alto contraste. Tú ves un trabajo de esos a 10 metros, a 15 metros, y ves la forma del trabajo. Tienes una buena lectura como tal del tatuaje. Sí, demasiada buena lectura, se ve muy bueno. Yo normalmente no dejo espacio de piel, ¿no? O sea, yo trabajo todos los grises, y la piel que queda es con los blancos para quedar el último volumen. Ok. Ajá. ¿Y con máquinas? ¿Con qué máquinas estás trabajando? Yo utilizo máquinas, yo tengo los sets de máquinas, por ejemplo, ahorita estoy trabajando solo con el set de máquinas de la Bishop, de la Bishop. Entonces tengo la negra, la gris y la dorada, que cada una tiene su diferente. Hoy en día se consigue una máquina que te hace todo eso, ¿no? Que tiene el cambio de stroke, pero yo utilizo las tres, pero casi siempre depende del tatuaje que vas a hacer. ¿Esas tienen stroke fijo o yo utilizo el que es de 4, porque hay uno de 3, otro de 4 y otro de 5. ¿En los voltajes cómo juegas con ellos? Eso es muy importante. Es cuando tú tienes, mejor dicho, que quieres que el trabajo sea rápido, tienes una pieza de un brazo completo y necesitas tiempo, yo la aumento a 8 y trabajo 8 rápido y hago las pasadas rapidísimo. Si yo quiero hacer un trabajo que se vea bien detalladito y que se vea al final todos los detalles y la piel y los grises, que no se vea el rojo ni nada, lo trabajo en 6.5 y lentamente voy pasando lentamente. Eso es la única diferencia. ¿Y en la cicatrización qué has notado de diferencia entre los que realizas rápido y los que realizas con un poco más de tiempo? Se puede lastimar un poquito más con los que realizas rápido, pero por eso también tienes que cuadrarte. Tú no puedes pegarte de una sola parte, tienes que trabajar rápido. Si tú aumentas la velocidad de la máquina, tú tienes que pasar también así mismo rápido. Así mismo la mano también tienes que ir. Claro, o sea, de un solo trazo, haciendo las sombras de un solo trazo. Ahí lo que lastima es volver a pasar mucho en la misma parte. Tú sabes que eso es algo que de pronto hay artistas que no tienen como por decir, la experiencia en el diseño para hacerlo, no en la técnica, sino que supongamos que está haciendo un rostro y los volúmenes de las profundidades no le salen a la primera. Entonces tienen que volverla a pasar. Entonces ese es el trabajo de experiencia que debe adquirir un artista. Ya no pasar tantas veces, sino que hacerle la pasadita por la profundidad, dejarlo difuminado hasta el punto exacto de la forma y después ya continuar con los otros tonos sin volver a estar pasando tantas veces. Y ahí ganas tiempo. Puedes hacer piezas grandes, o sea, en muchas menos secciones. Además de todo esto, ¿qué crees que sea importante para compartirle a las nuevas generaciones? A ver, yo pienso que aparte del tatuaje, algo que es muy importante es que cada artista, como ser humano, debe entender de que uno puede lograr todo lo que se proponga. ¿Ya? Desde el artista que está empezando hasta el que ahorita tiene el entusiasmo más grande y que está haciendo bien sus trabajos. Es muy importante que se enfoque en el control mental y que la mente es la herramienta más grande que nosotros podemos tener para poder evolucionar como tal. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque si tú te propones, si tú tienes algo que quieres proyectar en el futuro, como te quieres ver, tú debes de ser siempre positivo, de tratar de visualizarte pues como tú quieres estar como artista. Debes de tratar de trabajar con las herramientas que hay hoy en día. Por ejemplo, yo trabajo mucho con la meditación, control mental. Yo utilizo método Silva. Si se averiguan todas esas cosas, van a ver que todo lo que van a hablar sobre eso, ¿ya? Porque me extiendo mucho yo hablando sobre esos temas. Mira que yo he tocado un poco esos temas y he investigado un poco, y yo considero que a mí me ha cambiado mucho la vida desde que empecé a cambiar mi forma de verla. Yo considero que aprendí a ver hoy en día oportunidades donde muchas personas simplemente ven problemas, y a partir de ahí me ha cambiado mucho la vida. Claro. Entonces el tema mental es muy importante, el enfoque de creerse las cosas, de meterse en la película. Tú tienes que tener la mente positiva, ¿sí me entiendes? Tener mente positiva. Si hay una persona que sufre de depresión, sufre de baja autoestima,
tratar de trabajar con herramientas, hacer una investigación que le pueda ayudar más que un psicólogo o que cualquier otra cosa, porque hoy hay unas herramientas increíbles que a mí me han funcionado bien en ciertos aspectos, por ejemplo, con el cansancio. Por ejemplo, yo estoy cansado, yo ya tengo una programación del método Silva que yo cuento hasta 3, bueno, en fin, tiene que averiguar sobre eso. Entonces yo activo ese método Silva, pongamos, y se me quita el cansancio, me concentro y esos trabajos quedan, pero mejor dicho, impresionantes. Eso es algo que yo he querido compartir porque eso lo hacen en las universidades, los profesores con los alumnos en ciertas carreras, porque ahora te hace que la mente aumente la creatividad. Eso es más para las personas creativas, ya aumenta la intuición, se quita el cansancio, un poco de cosas, ya. Bueno, ahí está la tarea, información valiosa, hay que averiguar y consultar más. Sí. Listo, Álvaro, te agradezco mucho pues por todo lo que nos has aportado en la noche de hoy. Esperamos tenerte en una nueva oportunidad por estos lados. ¿Listo? Listo, hermano. Vale. Muchas gracias por la invitación.